Al asumir el rol de comandante de estación, el despacho debe mencionar que, tal y como se mencionó anteriormente, la audiencia es una decisión provisional y es de acuerdo al debate probatorio y jurídico que ésta puede ser modificada a favor o en contra del encartado, por lo que si se halla un error en la misma será en la decisión de fondo donde se resolverá su procedencia. En razón a lo anterior, este despacho entonces le concede el uso de la palabra al doctor Daniel Giovanni Neira Ríos con el fin de manifieste si es su deseo interponer recurso de reposición en razón a lo establecido en el artículo 113 de la ley 734 del 2002. Tiene la palabra, doctor Neira. Muchas gracias, señor juez disciplinario. Si bien no estoy de acuerdo con la decisión adoptada, hay un adagio popular entre los abogados según el cual nadie se tiene más fe que aquel que confía en un recurso de reposición, por lo que en virtud de ello no haré uso de aquel recurso por ser el único posible. Decir que no voy a recurrir en vía de reposición la decisión por usted adoptada, señor oficial. En Barranquilla y todo el mundo, Daniel Neira, el polémico abogado de YouTube. Debo indicar que este descargo puede ser bautizado con el nombre de uno de los principios universales del derecho, según el cual nadie está obligado a lo imposible. En el presente asunto, el subteniente investigado contaba con 7 policías, entre ellos el auxiliar, y junto con el oficial serían un total de 8 uniformados para cubrir con absolutamente todos los servicios que demanda la estación de policía del municipio de Ambalema. Es decir, la Policía Nacional, a la hora de asignar personal a las unidades, estaría confundiendo un CAI con una estación de policía, y por eso no asigna el personal suficiente a la unidad de Ambalema para evitar novedades, creyendo que con tan solo 8 policías se va a poder cubrir los servicios que demanda una unidad de tal complejidad, obligando de esta manera al comandante de estación a trabajar con las uñas para luego, si algo sale mal, querer dañarle la carrera a quien está en el primer peldaño de la oficialidad y cuyo eventual error en alguna planeación del servicio debe corregirse conforme a los medios preventivos de los que se enlista en el artículo 27 de la ley 1015 del 2006, tales como acciones de tipo pedagógico, llamados de atención u otros medios disuasivos que orienten a aprender, a adquirir la experiencia bajo el acompañamiento de quienes tienen más tiempo en la institución, en vez de optarse por intentar sancionar al joven oficial como si los altos mandos jamás hubieran sido subtenientes y no hubieran tenido en algún momento de sus inicios en la oficialidad tener que planear un servicio sobre la marcha y sin el personal suficiente. Es decir, básicamente defenderse como pueda. En todo caso, causa curiosidad que el despacho le censura al señor subteniente que no efectúa actividades preventivas para la seguridad ciudadana, cuando, si guiado de la estandarización de los procedimientos fuera, ni siquiera podría hacerse en el municipio de Ambalema un puesto de control para verificar que las motos del pueblo no sean hurtadas, porque tendría que usar los 7 policías bajo su mando, y básicamente eso obligaría entonces a tener que cerrar la estación de policía poniendo un letrero que diga ya venimos porque no hay personal y estamos haciendo un PC. El subteniente, contrario a la postura del despacho, sí realizó las actividades preventivas para la seguridad de su jurisdicción. No en vano, en las declaraciones arrimadas al plenario se evidencia que se patrulló la zona, que se atendieron requerimientos ciudadanos, entre ellos el de una ciudadana, de una mujer que dice haber sido objeto de unos disparos, y hasta se hizo un puesto de control en el que justamente se produjo la captura y judicialización de 2 infractores de la ley. Es decir, que a pesar de la notoria escasez de personal, ese día de los presuntos hechos, el oficial al mando hizo de todo: requisaron, patrullaron, atendieron motivos de policía, prestaron servicio de seguridad de instalaciones, escoltaron capturados, judicializaron, le faltó ponerse a barrer la estación. Todo con solo 7 hombres en su equipo de trabajo, y en donde el subteniente, en vez de estar sentado dando órdenes desde la comunidad de su escritorio en la estación de policía, lo que hizo fue hacer parte de los servicios del día para así sopesar ese desnivel de personal que se presentaba en aquella estación de policía. Ahora bien, el cargo incoherente de haber planeado en forma inadecuada versus el cargo de no haber planeado el servicio, en cualquiera de las 2 hipótesis se cae su propio peso por lo siguiente: de los 8 policías en total, contando al comandante investigado, se genera un servicio lógico que impide continuar con el proceso, en tanto que se escapa esta situación del ámbito disciplinario porque se tornaría atípica la conducta. Primero vemos que designa de los 8, 2 para la seguridad de la estación.
un profesional y un auxiliar. Ello en atención a que la estación limita con el río Magdalena, lo que hace que en horas nocturnas un par de borrachos no puedan hacer un ataque por esa zona porque se ahogarían. Por lo que entonces, básicamente, lo único a cuidar es el frente, que es la calle que conduce al centro, que además es una calle ciega, o conocida también como una calle cerrada o callejón sin salida, dado a que esa calle termina precisamente en el río como límite de la estación de policía. Es decir, aplicando la regla de 3, matemática básica, si 8 policías son el 100%, ¿qué porcentaje son 2 policías? Se multiplica 2 por 100 y se divide en 8. Eso nos arroja que el subteniente destinó 25% del personal para cuidar el frente de la estación de policía, cifra considerable en términos porcentuales. En cuanto al servicio de desplazamiento, recordemos que ese servicio tiene 2 fases. La primera, la sacada, salida o evacuación de los 2 capturados del pueblo, porque la intención de los familiares de los infractores de la ley no sería otro que el de liberar a los 2 aprehendidos. Por lo que entonces el riesgo era que al intentar salir por la única vía de acceso del pueblo que conduce al municipio de judicialización se pudiera presentar un ataque contra la patrulla judicializadora. Ante ello entonces había que brindar un acompañamiento hasta el cruce de la vía nacional, que es donde el peligro disminuye un poco, y desde ese punto devolverse en unos policías y continuar los otros, debiendo garantizarse la seguridad tanto de los que avanzan a Venadillo, Oleria como municipios de judicialización, como también la seguridad de los que retornan al casco urbano de Ambalema. Es así entonces que se dispone que el personal que va a acompañar a los de judicialización sean 2 unidades, que es el mínimo de personas de policías que tienen que andar, por aquello de conductor y tripulante, siendo el tripulante el oficial investigado, de tal forma que pueda ir hasta el cruce esa patrulla de acompañamiento, pero al devolverse, pues pueda existir un uniformado que maneja, que es el patrullero, y el otro uniformado que resulta siendo el oficial, que al menos esté en capacidad de gritar auxilio en caso de una novedad. Por eso no podía ser inferior a 2 ese desplazamiento de lo que sería la patrulla escolta. No podía entonces ese servicio de escolta ser una cantidad menor de 2, como ya lo he indicado, y 2 son el 25% del personal. Este 25% de la patrulla acompañadora o de escolta o de seguridad, sumado al 25% que está cuidando la estación de policía, suman un 50%. Y queda un 50% del personal. ¿Esto qué significa? Que ese otro 50% que corresponde solo a 4 policías, pues fácil, toca utilizarlos de una manera práctica y que hiciera efectivo el servicio. Y por lo tanto, se toca utilizarlos para el servicio de judicialización por las siguientes razones. Uno de los capturados es menor de edad, lo que a la luz del Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1098, en su artículo 94, prohíbe de manera expresa el esposarlo, porque según la normatividad colombiana, entonces el niño se trauma. Lo que entonces hace que tocara destinar un policía exclusivamente a cuidar a aquel menor que al no ser esposado tiene una mayor facilidad para fugarse. Basta que quiera salir corriendo y ya con eso tendríamos que garantizar mínimo que haya un policía totalmente disponible para al menos corretearlo, es decir, perseguirlo e intentar alcanzarlo. Por lo tanto, había que designar un policía exclusivo para él. Quedaban entonces 3 policías, porque recordemos que el otro 50% eran 4. Pues de los 3, uno de los uniformados debe estar encargado del otro capturado para evitar que se fugue, porque aquel primer policía de los 4, por estar pendiente de menor, no podría estar pendiente del otro. Gracias a discusión, si el menor sale corriendo, el policía número 1 tiene que perseguirlo, y ¿quién cuida al policía, al capturado número 2? Habría que tener un custodio encargado de ese otro capturado para evitar, por ejemplo, que aun cuando éste pueda estar esposado, pueda intentar abrir el carro y se pueda lanzar del vehículo en movimiento o cualquier otra situación que facilite la fuga. O, por ejemplo, si tiene las esposas alzadas en la mano de adelante, pueda llegar con un movimiento muy práctico a ahorcar al que va en la parte de adelante del vehículo. Esto gracias a discusión de todas las posibilidades que tiene una persona para intentar fugarse, lo que significa que tocaba asignarle un custodio a ese segundo capturado y ya automáticamente tenemos otro 25% del personal, nos quedan 2. Y resulta que, pues, ¿qué pasa con esos 2? Pues que el vehículo no anda solo, no tenemos todavía esa modernidad de una patrulla que
se maneje solita, no tenemos como en los aviones un piloto automático y por lo tanto se necesita asignar un conductor para ese carro. Por lo tanto, quien va manejando o maneja o dispara o cuida y por tal motivo el que está a cargo del vehículo, sobre todo si se trata de un desplazamiento nocturno, no puede perder su norte, no puede perder la vista al horizonte porque puede generar en cualquier momento un accidente de tránsito. Por lo tanto, habría que asignar a alguien exclusivamente la misión de conductor y serían ya 3 policías. Habría entonces que si hay cada uno de los custodios tiene un capturado y hay alguien que está manejando, ¿quién presta la seguridad de ellos ante un eventual ataque, es decir, ante un eventual disparo, ante cualquier situación que se presente? Pues había que asignar ese cuarto policía a brindar la seguridad de estas personas. Ahora, pues si ya ese cuarto policía, podría subir el interrogante, es el que está prestando la seguridad a los otros 3 uniformados, pues ¿para qué una patrulla de acompañamiento? Pues por la sencilla razón de que esta persona, durante el desplazamiento más riesgoso, que es el de la zona oscura, el de la vía sin iluminación, el de la vía que tiene muchos huecos, el de la vía donde que pertenece a la jurisdicción, al municipio donde viven los familiares de los capturados, pues este único policía tendría que brindarle seguridad a conductor, 2 custodios y 2 capturados, es decir, a 5. Y la de él mismo. Entonces esta situación hace que sea muy complejo para una sola persona asumir toda esa situación. Por eso es que tocaba brindar el acompañamiento con una patrulla de 2, mientras la zona más riesgosa, y que ese único policía de seguridad pueda defenderse de ahí en adelante por la vía nacional, porque ya pues tenemos en esa vía nacional los policías que pues trabajan incluso para la concesión vial, incluso los de carreteras, o que al menos la comunicación es mucho mejor por ser una zona, digamos, lo más civilizada, en donde se puede pedir el respaldo de alguna otra unidad. Esto significa entonces que el personal, de la manera que se distribuyó, era la manera más sabia en la que se podía hacer, porque no había absolutamente nada más. Incluso podría llegarse a pensar que un solo custodio para los de judicialización, para desplazarse al otro municipio, después de llegar al cruce, sería una cantidad inferior a la que realmente se necesitaba, pero no había más policías. Esta es entonces la explicación de cómo el servicio de policía, en una explicación supremamente pedagógica, demuestra que no existiría realmente una conducta sancionable en este asunto y se tornaría atípica ese señalamiento de que el policía no planeó el servicio, de que el subteniente no hizo lo que le correspondía, porque por el contrario lo que vemos es que cumplió el deber de la mejor manera, tanto que decidió él ser un patrullero más del grupo, es decir, hacer parte de la patrulla cuando podía quedarse cómodamente dentro de la estación y que el personal haga. Se supone que el comandante direcciona, pero no tiene por qué estar allá directamente haciendo las veces de patrulla, pero en este caso a ese nivel de compromiso llegó el uniformado. Con lo que acabo de explicar, entonces se concluye que el servicio mejor distribuido no pudo quedar, sobre todo porque el objetivo de valor para la ciudadanía rebelde no era el fusil, ni darle cachetadas al auxiliar centinela como si se tratara de una novela mexicana, sino que el objetivo de valor eran los 2 capturados, siendo ese el motivo por el que el servicio tenía que darse la mayor cantidad a aquella situación que representaba mayor riesgo y por lo tanto requería mayor personal, por lo que entonces no existe el incumplimiento del deber, sino que por el contrario existe, es una planeación ajustada al poco personal que se tiene, dado que para esa fecha la estación de policía se encontraba aún en cumplimiento de los turnos navideños, cuya programación escapa a la voluntad del investigado, que no puede ni suspenderlos ni trasladarlos a otra fecha, es decir, no puede un subteniente oponerse a las directivas de la Dirección General o del Comando de Departamento y decir que va a dejar salir solo de a un policía, sino que en este caso vemos según la minuta que había 2 o 3 de descanso y por lo tanto esta situación pues escapa a la órbita del comandante de estación. Recordemos que el derecho sancionatorio no puede ser el primer camino, menos cuando en realidad no se produjo tampoco un grado de afectación al servicio, toda vez que los capturados pudieron ser judicializados, que era el procedimiento principal, el servicio más importante del momento, y además de ello el fusil hurtado se logró recuperar, por lo que la institución ni siquiera perdió alguno de los elementos que suele utilizar para el servicio, y esto significa que no se causó daño alguno al normal desarrollo de las actividades, tanto que no obra en el plenario que, por ejemplo, no se pudiera contar con servicio de centinela porque no había más fusiles, que ese fuera el único de la estación. Y en gracia de discusión que así fuera, el fusil se recuperó alrededor de 24 horas, no alcanzaron a completarse, por lo que entonces no existió ninguna afectación. Censura el despacho, además, que es que los 2 policías de la estación eran insuficientes para atender la sonada de 10 borrachos.
por el solo hecho de que los superaban en número. Esa es la teoría, la tesis de la inspección delegada. Pues si nos vamos a eso, jamás la policía había podido superar en número a los borrachos, porque si son 8 policías contando al subteniente, harían falta 2 para quedar iguales, es decir, para completar los 10. Pero ni siquiera con 2 policías más que nos inventáramos como imaginarios para completar los 10, quedarían iguales, porque recordemos que hay 2 capturados que estarían a favor de los borrachos que los querían liberar. Por eso serían entonces una cifra de 12 contra 8. Entonces esa teoría de que la evaluación de la planeación se puede hacer guiada desde el número de personas versus el número de policías no puede ser de buen recibo, porque de ninguna manera la policía había podido superar al número de bandidos. Por lo anterior, solicito que con esa exposición breve pero clara, hecha con porcentajes y que permite ver que sí existe una planeación del servicio, aunque no con los resultados deseados, no puede ser objeto de sanción alguna, en tanto que sí se cumplió con el deber de planear. Lo que pasa es que el 25% del personal asignado a la seguridad fue omisivo y decidieron prácticamente regalarle el fusil a los borrachos, quienes sin portar armas de fuego lograron despojar a 2 expertos de su arma de dotación oficial. Y esa afirmación de que el 25% del personal que quedó a cargo de la seguridad de las instalaciones no era cualquier personal, es decir, no es solamente un porcentaje adecuado, sino que las 2 personas que conforman ese porcentaje son personas que tenían la formación suficiente para prestar un buen servicio. No se trata de un patrullero que hubiera hecho curso de los virtuales ahorita del 2020, sino que conforme a la prueba pedida por mí, se allegó al expediente el extracto de hoja de vida que revela que el señor patrullero Sánchez Marín Edgar es un profesional de policía del año 2014, es más, se graduó primero que el subteniente investigado, lo que significa que tiene más experiencia de calle que el mismo, que la misma persona que estoy representando. Es decir, que al momento de ser asignado como comandante de guardia, esta persona tenía 7 años de experiencia en la calle, periodo en el que perteneció a la Unidad Nacional de Intervención Policial Antiterrorismo, es decir, no a la policía comunitaria, ni a la de turismo, ni a la de ambiental, a la Unidad Nacional de Intervención Policial Antiterrorismo, es decir, que se entiende que es una persona incluso con una gran capacidad de reacción, pero que pues parece que en Ambalema perdió esa experiencia. Además que laboró en la Compañía de Intervención Policial número 13 de la DISEC, y que además llevaba ya varios meses en el DETOL, incluso cumpliendo el cargo como centinela. No es que ese día le dijeron usted va a estar aquí encargado pues de un servicio de seguridad puesto fijo, sino que ya, según las anotaciones de su extracto, vemos que desde el 27 de noviembre del 2020 ya venía adquiriendo esa experiencia de prestar el turno en un punto de facción fijo. Pero además del tiempo y sus cargos, vemos cómo al revisar su formación académica está certificado que esta persona tenía idoneidad para el manejo y para el uso de la pistola. Es decir, que ante el hecho de ver que un borracho le quita el fusil a un auxiliar con proveedor y todo, estaba el policía, el patrullero, en la capacidad de al menos usar su arma de fuego de dotación oficial, porque las armas de fuego se hicieron para matar, no para tomarse fotos para Instagram, ni para el Facebook, ni para hacer TikTok, sino que desde el momento en que el borracho coge el fusil, se convierte en un escenario de riesgo para la vida de todos los miembros de la comunidad y del mismo patrullero. Por lo tanto, quedaba habilitado al 100% para hacer uso como mínimo de su pistola, dar de baja a aquel bandido que toma el fusil incurriendo en la conducta de porte ilegal de armas, de uso privativo, y poder bajo esa neutralización evitar la novedad de aquel que del momento en que coge esa arma se convertía en un riesgo que era necesario mitigar usando los elementos para el servicio. Sin embargo, a pesar de tener esa idoneidad en el manejo de uso de pistola, no lo hizo y se sentó a mirar cómodamente cómo el fusil se iba en manos de un grupo de borrachos sin que los borrachos tuvieran arma de fuego para llegar a la estación. Omisión esta que se trae a colación porque escapa ello a la voluntad del subteniente, que confió en que el patrullero iba a cumplir con su labor fielmente, sobre todo cuando el patrullero que se asignó a ese servicio ostenta también una capacitación como lo es el seminario de actualización en manejo y control de multitudes. Y pues un grupo de borrachos puede considerarse como eventualmente una multitud. Pero resulta que aunque es experto en el manejo y control de multitudes, y si es que de pronto le daba miedo usar la pistola y la carga de adorno, pues resulta que entonces use la tonfa como mínimo, porque el riesgo que representan los borrachos es porque tiene una botella de vidrio. Sí, pero ¿y entonces la tonfa para qué?
úsela, para eso tiene un manejo de control de multitudes. Pero pues esta carencia de uso de los elementos del servicio también escapa a la voluntad del comandante de estación, que confió que el uniformado asignado a la seguridad iba al menos a ser capaz de garantizar lo básico, su propia integridad, pero que en una actitud cobarde dejó a los borrachos hacer todo lo que quisieron. Se destaca que el otro uniformado asignado a la seguridad era el auxiliar más antiguo de la estación de policía, es decir que al escoger ese 25% del personal, no solo se dejó a un patrullero con la experiencia y formación académica ya ventilada, sino que quien lo acompañaría en este servicio de seguridad no era el auxiliar que recientemente ha llegado al municipio y ni siquiera conoce la jurisdicción. No, se trató de un auxiliar que, revisado el observador de comportamiento y desempeño, se extrae que al momento de los hechos en materia de investigación, el señor Guillén Santofimio Duvernay se encontraba en el 12º y último mes de servicio militar que prestó. Es decir, contaba con la experiencia suficiente para saber que si se dejaba quitar el fusil, con ese mismo le podían dar, y que por lo tanto debía impedir que se lo quitaran, o al menos intentarlo, en vez de prácticamente regalarle el armamento a quien él identifica claramente como bandidos, al punto que se refiere a ellos con los alias, lo que significa que los conocía previamente, a punto que le sabe los apodos, y por lo tanto debió desde un primer instante mantener una distancia prudente de seguridad, que la seguridad sería para él mismo. Y basado en esto entonces es que el subteniente Gaitán pues lo deja él encargado de la seguridad como centinela junto con el patrullero, porque se supone que era el más preparado. Pero ¿de dónde sale esa conclusión de que el subteniente escogió en ese 25% los dos que entre comillas eran los más idóneos? Pues de las anotaciones que reposan en ese observador que se dejó a cargo de la seguridad. Allí aparece que tiene un registro de que fue objeto de socialización del plan defensa, es decir, que él sabía cómo actuar en caso de una confrontación. Además, que le registra una anotación llamada técnicas de patrullaje en el mes de marzo del 2020, es decir, con suficiente antelación a los hechos en materia de investigación, en donde se dice de manera textual que conoce acerca de las señales de mano, que conoce sobre el camuflaje y ocultamiento, que incluso es experto en cruce de obstáculos, que además tiene capacitación en maniobras y defensa de bases, que además recibió instrucción en túneles de seguridad y hasta de fuego en movimiento. Eso dice la anotación, que está firmada por la persona a la que me he referido, el auxiliar, que certifica con ello que él sí tiene esa idoneidad. Sin embargo, le salen un par de borrachos con un pico de botella y él con fusil, y se lo deja quitar sin hacer la más mínima oposición, a pesar de que según la documentación que reposa en el cartulario, antes de auxiliar tuvo un trabajo rudo, es decir, no era secretario, no era manicurista, no era algo que pueda llegar a pensar que nunca he tenido que utilizar su musculatura, su fuerza, sino que por el contrario hizo un trabajo rudo. ¿Cuál? El de mecánico. Por lo que se deduce entonces que en el ejercicio de esa actividad, pues ejercita sus aspectos de fuerza física, por lo tanto era alguien que estaba en capacidad al menos de repeler cualquier intento de quitarle el fusil, ¿no? Reposa también en los documentos que fueron objeto de recolección probatoria anotaciones como las que en su momento le hizo el subteniente Quiseno en abril del 2020, según la cual, al pasarle revista al lugar de facción, el auxiliar se encontraba en buena disposición para el servicio. Esa anotación de buena disposición para el servicio fue reiterada con una anotación que le hizo ese mismo oficial Quiseno en agosto del 2020 y que está, digámoslo, ratificada en octubre de 2020 también, cuando ya se encontraba como comandante el subteniente aquí investigado. Es decir, que el hoy oficial corroboró de manera directa que el auxiliar que él dejó encargado para la seguridad como centinela venía prestando un servicio con buena disposición, como lo consignó, por ejemplo, en las anotaciones del 4 y 23 de octubre de ese año 2020 y que se suma a unas más recientes a la fecha de los hechos, como lo son la del 5 de diciembre del 2020, al igual que la del 21 de diciembre, que sería el mes anterior a la novedad. Esto se recalca no para buscar culpables ni gente que se vincule a este proceso, sino para soportar que el subteniente aquí investigado sí planeó el servicio de policía. Tanto así que hizo acompañar al patrullero más antiguo y más experto del auxiliar al que siempre le dio una buena disposición para su labor de centinela, la misma que percibieron comandantes anteriores y que lo llevó a creer
que mientras se surtía una labor de acompañamiento al cruce de la vía nacional a los encargados de judicialización y se generaba un retorno, estas dos personas estarían en total capacidad de proteger al menos el armamento que le fue asignado. Pero lamentablemente el personal no respondió como se esperaba, lo cual no puede ser reprochado a mi patrocinado, porque él no podía adivinar el futuro, no podía conocer esa actuación de cobardía de los dos uniformados, por lo que se reitera la petición de absolución, ya sea por considerar que se hizo lo correcto, como lo he venido exponiendo, incluso guiado no de aspectos subjetivos, sino de lo que obra en el expediente, sino que lamentablemente los resultados no fueron los esperados, pero eso ya no puede ser objeto de reproche disciplinario, sino de una evaluación interna para futuros servicios en igualdad de condiciones. En caso de que el despacho considere que esta exculpación no permite esa absolución de plano, ese archivo, en este momento, de esa manera de garantía del 100% de la presunción de inocencia, pues considero que como mínimo tendría cabida una petición subsidiaria, y es la generación del archivo en virtud de la aplicación del principio de indubio pro disciplinado, conforme lo explica la Corte Constitucional en la sentencia C495 del 2019, en donde se refirió básicamente a aquel concepto de la aplicación de la duda a favor del procesado. Esta es la manifestación que tengo en sede de descargos, pero que en virtud de ese principio de celeridad y en caso ya como hay una prueba pendiente por practicar que resultaría reforzando esta teoría, pues existen otras intenciones probatorias que plantea la defensa y que pues permitirían que, aprovechando la conexión de todos los sujetos procesales, puedan llegar a evacuarse mientras se surte esa declaración del alcalde municipal. Y la primera de ellas es que se escuche en ampliación de declaración al auxiliar centinela Duvernay Guillén Santofimio, y en ampliación de declaración también al patrullero Edgar Sánchez Marín, con el fin de conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dio la sonada, las razones por las cuales no generaron la más mínima reacción a pesar de los entrenamientos que reposan en sus hojas de vida, de los cuales me he referido, y de que los borrachos eran ampliamente conocidos por el auxiliar, al punto que se refiere a ellos por el alias que tiene la población, como se puede ver, no que yo me lo invente, sino que así está consagrado en el folio 34, donde los llama como alias Cataburra y alias Coco. Por lo que entonces, si se conocía de su grado de peligrosidad, causa curiosidad que no haya mantenido frente a ellos aquella distancia prudente de seguridad que le permitiera una eventual evacuación. Estas personas serán interrogadas también sobre si portaban todos los elementos del servicio completos, tales como tonfa y armas de fuego tipo pistola, que causaran una menor consecuencia al momento de tener que utilizarlas, y el motivo por el cual no hicieron uso de aquellos elementos a pesar de verle ya en manos de los bandidos el arma de largo alcance. Asimismo, se indagarán acerca de la atención que se habría negado a brindar el auxiliar o el patrullero al ciudadano, que habría sido lo que en verdad generó el malestar de los borrachos, puesto que se lee a folio 14 una anotación que sus aparte reza, abro comillas: en represalia de no poder darle respuesta, arremeten contra mí, cierro comillas. Es decir, que el ataque al personal de seguridad no sería producto propiamente de una sonada planeada, como lo hace ver el despacho en su acusación disciplinaria, sino que sería una represalia por la mala atención del uniformado a cargo de la seguridad, aspecto que escapa a la voluntad de lo investigado y que es necesario verificar en un interrogatorio directo, que no tuvo la oportunidad el investigado de hacerlo en etapa de indagación, y mucho menos esta defensa, porque no estaba yo todavía en el proceso. En ese interrogatorio también se realizarán preguntas tendientes a obtener una explicación del motivo por el cual el patrullero hace una anotación de salida del personal al proceso de judicialización, pero no hace la anotación de retorno, y también para que me explique por qué ese tachón del folio 9 del expediente. La segunda petición probatoria, esa primera pues vemos que es compuesta porque se trata de dos, pero la segunda petición se trataría de la declaración del inspector de policía y de su secretario, en virtud a que estas personas señalan que se sabía de la sonada y frente a ellos no se tuvo la posibilidad de interrogarlos al respecto, porque para esa época en que rindieron la declaración el subteniente no ostentaba la calidad de investigado. Esta persona refiere que escucha voces muy fuertes, por lo que se necesita que aclare en audiencia disciplinaria qué decían esas voces y qué actividades él como inspector desarrolló para mitigar esa novedad que percibía según él en flagrancia, y cuando a él como inspector le corresponde también la aplicación del Código Nacional de Policía, pero pues parece que fue omisivo en su actividad y por lo tanto, a pesar de llevar incluso a su secretario en ese desplazamiento, al parecer no atendió sus obligaciones,
por lo tanto es necesario interrogarlo sobre aquella situación. Esta persona refiere además que los ciudadanos estaban siendo controlados por 2 policías, sin embargo, ello no concuerda con la postura de factor sorpresa que da a entender el patrullero Sánchez Monroy, porque una cosa es estarlos controlando y otra cosa es que me cojan por la espalda o cuando ya se me acercaron y no me permitieron ver que los tenía encima y por lo tanto no genera alguna reacción. Entonces vemos cómo existe una amplia contradicción entre la versión del patrullero Sánchez Monroy y lo que expone el inspector de policía, lo que denota entonces la importancia de este testimonio del inspector y su secretario, en tanto que con ellos se verificarán esas contradicciones a las que me he referido. La tercera petición probatoria es que se ordene una inspección judicial y o visita administrativa a la estación de policía del municipio de Ambalema con el propósito de que se pueda corroborar la ubicación estratégica que tiene la estación de esa municipalidad y a la cual me he referido en sede de descargos. Esto porque permitiría ver con facilidad que si alguien se acerca, pues es fácilmente detectable, además que sí es cierto que funciona una calle ciega que culmina en el río y que además la estación sí limita con el río Magdalena. Allí en la inspección podrá determinarse incluso el caudal que tiene el río Magdalena y que hace que en horas nocturnas un borracho no pueda atravesarlo, pues a menos que sea lo invada un espíritu de Aquaman. Lo que entonces hace que tener un solo centinela en ese sector, pues hace que evidentemente fuera supremamente necesario el servicio, tal cual como se montó, y que fuera pues por demás es suficiente. Esta unidad es ampliamente conocida por mí porque conozco mi departamento, pero pues es necesario que el juez disciplinario pueda verificar de manera directa que efectivamente las condiciones en que funciona esta estación son las que ha descrito la defensa técnica y por lo tanto las 2 personas destinadas para cuidar la unidad por cerca de máximo 1 hora era suficiente, porque recordemos que aquí no se trata de cuidarlos durante todo el cuarto primer turno, sino mientras se completaba con una fase de acompañamiento a un cruce y devolverse. Lo que entonces no necesitaba que fuera más personal, sino que el personal tuviera sencillamente actitud para el servicio. Pueda tener un ENCAR, pero si el ENCAR está chateando, pues no se va a dar cuenta ni cuando lleguen los borrachos. Para demostrar entonces la teoría planteada por la defensa es necesario la visita que aquí se pide. La prueba número 4 es que se oficie a la Dirección de Seguridad Ciudadana con el fin de que dicha entidad emita los soportes del procedimiento de custodia de capturados y el procedimiento de desplazamientos nocturnos que tenga estandarizada la Policía Nacional. Como es sabido por todo, la Policía Nacional es una entidad que está certificada en calidad, que todas sus direcciones están conformadas por procesos y procedimientos y que por lo tanto uno no hace un puesto de control como literalmente le venga en gana, sino como lo dicen los estándares institucionales. Entonces, en caso de un desplazamiento, también está estandarizado eso y por lo tanto es necesario que todo ese mapa de procesos y procedimientos, todo aquello que tenga que ver con la seguridad ciudadana, con la vigilancia, pues reposa en la Dirección de Seguridad Ciudadana y por lo tanto es importante que esta entidad certifique cómo se realiza ese procedimiento de custodia de capturados, cómo se realiza ese procedimiento de desplazamientos nocturnos, para de esa manera determinar si es cierta la postura del despacho de que ese procedimiento se podía hacer con menos personal, o si por el contrario, como es la teoría de la defensa, esos 4 policías para trasladarse a otro municipio, incluso sumándole los 2 que los acompañaron en un pedacito del desplazamiento, era insuficiente para el tipo de vía y para la hora en que se realizaba y para la cantidad de capturados. Entonces es necesario que la Dirección de Seguridad Ciudadana, que es donde reposan esta información, pues suministre aquello para este expediente y de esa manera mirar si la planeación fue lo más ajustada a los protocolos institucionales o si por el contrario ahí dice que podía ir solo el agente captor y las 2 personas esposadas la una a la otra en trencito. Eso hay que determinarlo y la manera de hacerlo es con la Dirección de Seguridad Ciudadana. Esta prueba entonces tiene como finalidad demostrar que el personal que se asignó para el servicio era el adecuado y por lo tanto de esa manera se confirmaría que es atípica la conducta que aquí se investiga. Esta petición se respalda en que en el manual de funciones visible a folio 73 del expediente, según el cual la medición de funciones del cargo tiene como evidencia de conocimiento, abro comillas, la normatividad existente en seguridad y convivencia ciudadana, cierro comillas. Es decir, que esta petición probatoria está estrictamente ligada a el manual de funciones de la Policía Nacional. La quinta petición probatoria
es que se oficie a los 3 juzgados de instrucción penal militar que integran el Departamento de Policía Tolima, para que como despachos encargados de investigar los delitos de fuga de presos y favorecimiento de fuga en la zona geográfica de ocurrencia de los hechos en materia de investigación, es decir, la zona OPITA del Tolima, certifiquen estos tres despachos la cantidad de procesos que hayan aperturado por esas 2 conductas. ¿Cuáles? Fuga de presos y favorecimiento de fuga, durante los últimos 3 años como mínimo. Esta petición probatoria, que resultaría prácticamente con fines estadísticos, tiene como respaldo lo indicado por el despacho en la página 27 del auto de cargos, en donde para referirse a los elementos cognoscitivos señala que el oficial investigado fue capacitado en la Escuela General Santander sobre, abro comillas, la rama del derecho, cierro comillas, y sobre régimen. Pues bien, con esta prueba se pretende mostrar que el subteniente justamente tuvo en cuenta que en la ley 1015 del 2006, en su artículo 34, numeral 2, se considera la fuga de una persona privada de la libertad como una falta gravísima que genera destitución e inhabilidad de mínimo 10 años al personal de custodia. Pero además que no tomar las medidas de seguridad para impedir la fuga, estando en la obligación de hacerlo, en este caso el comandante, que es el que distribuye el personal, pues conllevaría eventualmente a que el subteniente se viera inmerso en un delito como el de favorecimiento de fuga, en tanto que estaría en ese momento diciendo el despacho: ustedes no debió haber dejado 4 en la estación, sino haber mandado a la gente esa a cuidar a los custodios. Entonces, evidentemente, frente a ese riesgo, pues si el subteniente no toma las previsiones suficientes para proteger esos custodios y esos capturados, pues se vería en esa conducta que sería falta gravísima, que tiene inundados a los 3 despachos castrenses de la Policía, es decir, Justicia Penal Militar, lo cual obligaba a mi defendido a usar la mayor cantidad de personal posible para evitar que se presentaran novedades en el procedimiento de judicialización. Máxime cuando esa puesta a disposición de autoridad competente tenía que hacerse en una población diferente al municipio de Ambalema. Esta prueba entonces de tipo estadístico daría respaldo a mi teoría de que el subteniente sí planeó bien el servicio, y con ello quedaría en evidencia la existencia de causales de ausencia de responsabilidad, como el cumplimiento de un deber legal de impedir esa novedad de fuga, cuyo riesgo era latente, además que el miedo insuperable de que los presos pudieran ser liberados en el desplazamiento por la riesgosa carretera de acceso. Estas peticiones probatorias a unísono son pertinentes, en tanto que cumplen claramente con el requisito de referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y a sus en este caso conducta disciplinaria, y a sus consecuencias, como lo prevé puntualmente el artículo 375 de la Ley 906 del 2004, que se invoca en virtud del principio de integración normativa, previsto en el artículo 21 de la Ley 734, que precisamente nos remite a disposiciones penales, en virtud de que la Ley 734 no explica la pertinencia, lo que sí hace la norma penal en cita. Justamente en cuanto a las consecuencias que lista el referido artículo 375, surge otra petición probatoria, y es la visita administrativa o solicitud de copia trasladada de las actuaciones que se hayan surtido en el proceso de noticia criminal terminado en 2021-00002, que se menciona en el oficio que fue dirigido por el comandante de Ambalema al señor coronel Rolfi Mauricio, que corresponde a la acción penal por la pérdida de fusil. Adicionalmente, es decir, que esta sería la prueba número 6. Y pasaría, prueba 6, pasaría a la prueba número, el interés de ello es demostrar que mientras la policía ve ese hecho de la pérdida de fusil como un evento negativo, guiado pues de un documento de comunicaciones estratégicas que nadie sabe cómo aterrizó al proceso, como ya se dijo anteriormente, pues aquí ocurre todo lo contrario, no se trata de ningún evento negativo, sino que no solo porque se recuperó el fusil, sino que ante la imposibilidad de judicializar a los miembros de esa banda de los cocos, que hasta habrían disparado contra una ciudadana, pero no se logró la judicialización por eso, la sonada de los borrachos permite ahora que estas personas que generan tantas novedades en Ambalema puedan ser privadas de la libertad con posterioridad, vinculándose a ese proceso penal del fusil,
Es decir, en términos populares, dieron la papaya que la policía estaba necesitando, que las autoridades requerían para poder perseguirlos penalmente por un delito que realmente genere una imposición de una eventual medida de aseguramiento, en tanto que el delito de porte ilegal de armas de uso privativo no solo no es escarcelable, sino que además su pena es más alta que el del porte ilegal de armas habitual. Por lo tanto, esta situación que la policía ve como una actividad negativa, en realidad resultó fue siendo lo que se está necesitando para poder judicializar a estas personas. Como estas personas ya se inició ese proceso y es necesario demostrar la teoría de que al menos ya no van a ser identificados como alias Cataburra o alias El Coco o alias lo que sea, sino que se adelanta un programa metodológico dentro de esa noticia criminal 2021 00002, pues allí esos actos urgentes que se hayan tomado permitirán demostrar que lo que hay es algo positivo, porque ahora estas personas serán objeto de arraigos, por ejemplo, se generará la respectiva anotación SPOA y esto más adelante ante un nuevo proceso de judicialización permitirá una eventual imposición de medida de aseguramiento. Entonces lo que generó realmente esto es un tema positivo y con esta situación de esa petición de prueba trasladada del 2021 00002, lo que estoy haciendo es buscando una prueba que le haga contrapeso a la manifestación de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, de allí se extrae entonces su pertinencia. Y la prueba número 7 es que se oficia al Departamento de Policía Tolima con el propósito de que de manera directa el señor coronel Rolfi o a través del comandante operativo de seguridad ciudadana, que es el que más se encargaría de recolectar este tipo de información, nos certifique la fecha en que se ordenó quitarle a la estación de policía de Ambalema los elementos que habían podido evitar la novedad que hoy nos convoca, tales como el truflay y las granadas de aturdimiento. Esta petición surge en virtud a que se tiene conocimiento de la existencia de la orden número S-2020-032-488-DISEC, que es emitida por la Dirección de Seguridad Ciudadana, más exactamente la Oficina de Asuntos Jurídicos DISEC, que calendó esa orden como 8 de noviembre del 2020 y que en cuyo asunto señala cumplimiento de orden y en donde básicamente ordena quitar de las estaciones de policía granadas de aturdimiento, granadas de luz y sonido, cartuchos de aturdimiento, entre otras series, lanzadores múltiples eléctricos, lanzadores flash, bengalas y otra serie de situaciones pues que fueron objeto de digamos de oposición en marchas que se surtieron en la ciudad de Bogotá, pero es que una cosa es la metropolitana Bogotá, otra cosa es la estación de policía de la Cruz Nariño, otra cosa son las estaciones del Cauca y otra cosa es la estación de Ambalema en Tolima. Entonces lo que se pide es que el Departamento de Policía de Tolima certifique si esa unidad dio cumplimiento a la orden firmada casi por nadie por Jorge Luis Vargas Valencia, en calidad de mayor general de la Policía Nacional, que para esa época era el director de Seguridad Ciudadana, todos conocemos, es el director de la gloriosa Policía Nacional, pero que se necesita que se certifique por parte del Departamento de Policía de Tolima cuándo es que puntualmente la estación de policía en Ambalema fue objeto de cumplimiento del retiro de ese tipo de truflay o granadas de aturdimiento que hubiesen facilitado al patrullero Sánchez y al auxiliar antiguo alguna reacción mucho más acorde a las necesidades de ese momento, pero que la institución policial, pues lamentablemente, la misma que le quita las herramientas es la que posteriormente, 1 o 2 meses después, pretende dañarle la carrera al subteniente cuando le quitó los elementos fundamentales para controlar multitudes en caso de azonadas. Esa unidad debería certificar además cuántas azonadas ha tenido la estación de policía de Ambalema en los últimos 3 años, es decir, que el propósito de oficiar al DETOL es doble. ¿Esto por qué? Porque pues lo que quiero demostrar es que al menos en los últimos 3 años, puede ser mucho más, pero para no poner al DETOL a bregar tanto buscando en archivos, al menos 3 años hacia atrás, pues nos indique que esa unidad de Ambalema no fue objeto jamás de una azonada. Es decir, que con ese insumo informativo se puede demostrar en este proceso que el subteniente, al momento de ponderar la necesidad de asignar personal para cada servicio, dio prioridad a aquel que en su criterio era más riesgoso porque era donde estaban los presos.
y enfrentó esa peligrosidad de los capturados de la fuga versus el hecho de no haberse presentado jamás algún caso de azonada en las instalaciones policiales, a pesar de que la banda esta Los Cocos lleva operando en el municipio mucho tiempo. Entonces, a pesar de que esta banda había sido objeto de otros procedimientos policiales, nunca se había presentado la azonada, y bajo ese criterio, incluso estadístico de conocimiento propio de averiguar con los policías, pues el subteniente llegó a la conclusión de, si aquí no hay azonadas, pues no veo necesario que la mayor cantidad de personal esté acá, pero sí lo que puede ocurrir es que me intenten quitar un preso, y en este caso las estadísticas de los juzgados penales militares demuestran que sí hay mucha fuga de preso. Por lo tanto, al hacer la ponderación, tomó la decisión correcta y asignó el personal donde generaba más riesgo. Esto es lo que pretendo, que yo no puedo dejar solo el discurso que las azonadas no existían, sino que debe materializarse esa situación en un documento que así lo revele, y quien lo puede certificar no soy yo dentro del conocimiento periodístico, sino que debe hacerse del conocimiento de quien quien posee la información, que es el DETOL. Esta petición probatoria da cabida también a otra petición, y es digamos, en la 7 sería la octava, y es que se debe oficiar, considero que se debe oficiar a la Fiscalía General de la Nación, y en su reemplazo a la jefatura de la seccional de investigación criminal del DETOL, lo que conocemos como SIGIN, con el fin de que se remita con destino a este proceso disciplinario las anotaciones que posee el menor de edad objeto del procedimiento de captura, e incluso el otro capturado, pero me interesan más las del menor de edad, en tanto que se tiene conocimiento que ese joven conoció primero la cárcel que la cédula, y no por el procedimiento de ese día, sino que ya había sido judicializado meses atrás por el presunto ilícito de homicidio. Y por lo tanto, pues ese escenario de peligrosidad que es necesario demostrar en este expediente disciplinario, con el fin de evidenciar por qué era necesario que el servicio de evacuación de ese joven fuera lo más robusto posible, pues hace que entonces, repito, la conducta se torne atípica. ¿Por qué? Porque es que este procedimiento de captura se hizo cuando el comandante de estación era el oficial que le entregó a Gaitán, que es el subteniente Quiseno, por demás cursos, y en esa serie de información que se transmite, pues se ventiló de manera informal que esta persona menor de edad, de siglas CAPG, y que puede, pues que omito para que no quede en el registro el nombre completo, porque se puede traumar a la luz del Código de la Infancia y Adolescencia, pues esta persona ya tenía esa anotación. Como no se puede exposar a aquel adolescente de siglas CAPG, pues, y se trata de una persona vinculada a un proceso de homicidio y que al parecer estaría participando también en un procedimiento de disparos, pues era necesario que ese procedimiento, ese servicio de policía fuera lo más robusto posible, y por lo tanto, como ese conocimiento no es antecedente, es una anotación que tendría esta persona, lo hacía más riesgoso, pues también se necesita que haya un soporte que así lo evidencie, y la manera de hacerlo es que se oficie a las dos entidades que tienen acceso al SPOA. Pues es una facultad que la defensa no tiene, pero que sí se puede hacer por vía de orden por parte de un despacho como la inspección delegada. Y esto pues demuestra cuál es la importancia de la anotación, que no es otra que mostrar que la manera en que distribuyó el servicio el subteniente fue la más acorde posible con la cantidad de policías que tenía. Esas son mis peticiones probatorias, señor juez disciplinario, con su respectiva carga de pertinencia, y que pues serían una petición que solo podría tramitarse en caso de que el despacho considere que las alegaciones expuestas en los descargos pues no son suficientes para absolver de manera directa o absolver por la duda a favor del investigado. Esa es mi intervención. Muchas gracias, que se plantea, como lo digo, por celeridad procesal. Gracias, doctor Neira. Atendiendo entonces las solicitudes probatorias que realiza la defensa en medio de sus descargos, el despacho considera pertinente hacer un receso de media hora, doctor Neira, media hora, siendo las 16:34, con el fin de resolver puntualmente las solicitudes en materia probatoria que usted indica, para así mismo evaluar la pertinencia y utilidad de las mismas. Siendo las 16:35, hacemos un receso de 30 minutos. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales.
diga.